Un- Buenos días nuevamente, bienvenidos todos en el nombre del Señor. Sí, gracias. Bueno, el tema correspondiente de otro atributo del Señor o de Dios, el Todopoderoso, es un atributo que nos habla de su carácter, de su personalidad. Y en este tema de los atributos de Dios es muy importante porque podemos conocer cosas muy grandes de Dios. Yo creo que en los años que llevamos de cristianos, lo que hemos y Él nos ha dejado ver ha sido grande, ¿cierto? Pero la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de este tema. Y vamos a ver en esta mañana entonces el versículo que los hermanos citaron como David veía a Dios en su corazón. David, en esta oración que él hace en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Primera de Crónicas 29:11. Dice David, está orando, está dando gracias. David amaba a Dios desde su juventud y aprendió a conocer el poder de Dios desde su juventud. Para la iglesia de hoy, ¿qué significa saber y conocer del Dios Todopoderoso? ¿Qué significa para usted como iglesia saber que tiene un Dios Todopoderoso? ¿Qué significa para mí? Para nuestros hijos. Y es lo que vamos a ver en esta mañana en las diapositivas que el hermano ya nos va a mostrar. Pero vamos a empezar con el versículo, Primera de Crónicas 29:11. Vamos a leerlo todos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿Cómo veía David a Dios, cierto? Qué bonita oración. Y la hemos repetido y la hemos leído. Y vamos entonces a mirar en las diapositivas, hermano Edwin, hermano Daniel. Entonces, el tema del Dios Todopoderoso. Y vamos a empezar con la palabra omnipotente, ¿cierto? Omni, que significa todo, y potente, poderoso. Entonces, la primera diapositiva que ven ahí ustedes nos habla del poder de Dios para crear. Dios es el único que tiene poder para crear algo en armonía. Amén. Dios es el único que tiene poder para crear algo bueno. La misma Biblia testifica y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno en gran manera. Y eso nos debe llevar a pensar que las manos y el poder de Dios tienen todo ese poder para hacer, crear y hacer cosas que son agradables, que traen vida. Y de eso tenemos nosotros que aprender como siervos de Dios, como iglesia de Dios. ¿Qué creamos nosotros, cierto? Y eso lo vamos a ver ahorita en otra diapositiva, pero el Dios de poder tiene ese poder para crear. Génesis capítulo 1, lo vamos a leer porque para esto está la Biblia. Dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Pues Dios. Dios usa su poder para crear maravillas. Amén. Trae orden a lo que crea, trae armonía y belleza a lo que crea. Y en este primer versículo, donde la escritura nos revela que el que creó esto tiene un nombre universal que es Dios, y esta palabra Dios en hebreo es una palabra que nos define el nombre de Dios, Elohim, que significa el fuerte y fiel. Elohim, el fuerte y fiel. Y esta palabra nos revela la grandeza de la deidad trina, la deidad divina. Porque en esta parte de la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en armonía para crear bellezas, para crear cosas agradables, para crear cosas que traen orden. ¿Por qué? Porque la tierra estaba como desordenada y vacía, ¿cierto? Pero Dios a todo lo que toca le imprime armonía, le imprime belleza.
le imprime orden. Y ese es el Dios que usted tiene también, amén. Ese es el Dios que muchos deben conocer, el Dios de poder. El poder para crear con armonía, con orden y con belleza. Todo lo creado nos habla de alguien poderoso, muy importante, muy inteligente. Y eso es lo que David pudo ver en Dios. Yo no necesitaba tanto ver otras cosas, sino solo la naturaleza, como nos explicaba el hermano. Solo la naturaleza nos habla de un Dios poderoso. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria, y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de ¿qué? De sus manos. Solo con mirar la naturaleza, solo con mirar un pájaro carpintero, solo con ver el árbol que yo sembré hace 22 años en la casa de mi madre y que creció y queda mucha sombra, me habla de ¿quién? De un Dios de poder, amén. Y tenemos un Dios muy poderoso. ¿Cómo lo ve usted? A veces, como decía el hermano Íñigo, a veces nos afligimos por cosas pequeñitas, pero se nos olvida que tenemos un Dios muy poderoso, amén. Y ese Dios todopoderoso lo puede todo. Aunque los gobernantes de este tiempo tienen poder, pero es un poder transitorio, pero es un poder limitado. Satanás tiene poder, pero es un poder transitorio y es un poder ¿qué? Limitado, porque todo el poder le pertenece ¿a quién? A Dios, aleluya. A Dios el Padre, a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, amén, y dominio propio. Entonces, ¿cómo vivimos la iglesia de hoy ese poder? ¿Cómo siente usted ese poder de Dios en su vida? ¿Por qué se siente deprimido? ¿Porque ha vuelto a caer en esa drogadicción o en esa situación alcohólica? Si sabe que cuenta con el poder de Dios. Porque hay muchos cristianos yéndose para el mundo. Porque hay muchas cristianas cayendo en pecados. ¿Por qué no disfrutamos de ese poder? Y es lo que el Señor quiere mostrarnos, ¿cierto? David testifica esa verdad en este versículo. Alguien muy sabio como Dios, alguien muy elevado, alguien que sobrepasa todo entendimiento humano, es Dios el Todopoderoso. Él creó lo que vemos y aún lo que no vemos. Aún lo que no vemos lo creó Dios. Cosas que no podemos ver ahora, pero que sabemos que están. Toda la Escritura da testimonio del poder creador de Dios el Omnipotente, y a pesar de los ataques duros que se manifiestan en la historia a través de esta grande verdad, de la verdad de Dios como creador, como Dios eterno, pero ahora como Dios todopoderoso, de esos ataques que en la historia de la humanidad en contra de la verdad bíblica, vemos que la Biblia nunca se equivoca y que tiene toda la razón. Amén. La Biblia es suficiente testimonio para creer en ese Dios de verdad. Tiene la verdad, una veracidad muy elevada en cuanto al poder creador de Dios. Cada testimonio bíblico, cada escritura tumba las filosofías erróneas en cuanto a negar y a desvirtuar la verdad de la palabra de Dios. Y los versículos que usted ve ahí en la diapositiva, Génesis, Isaías, Jeremías, no vamos a leerlos todos porque no alcanzamos, pero si quiere escríbalos. Los versículos, todos estos versículos desarticulan toda filosofía y pensamiento o idea humana. Por ejemplo, desarticula a los ateos que dicen que no hay Dios. ¿Se acabó? Todos estos versículos desarticulan la teoría de los ateos, que los ateos dicen que no hay Dios. Compruebe que no hay Dios. Desarticulan los panteístas que dicen que todo es Dios. Desarticulan filosofías como los gnósticos, o desarticulan filosofías fatalistas, evolucionistas, materialistas. Hay un ataque en contra de la verdad del poder de Dios. Pero aunque se levanten en contra de esa verdad, la verdad ha prevalecido porque Dios es eterno. Y esa verdad no puede ser ni desarticulada ni desvirtuada, porque hay muchos testimonios en la naturaleza misma, pero el testimonio mayor, la palabra de Dios. Diapositiva número 2, Edwin, por favor. Daniel. Dios tiene poder para gobernar. Vamos a Daniel capítulo 4, verso 17.
El poder de Dios para crear, pero también el poder de Dios para gobernar. Normalmente queremos montar proyectos que sean autosuficientes en las fundaciones, que se sostengan, pero al final de cuentas muchas fundaciones han terminado sin recursos, no hay cómo sostener edificios. Por ejemplo, estos edificios, estos necesitan sostenerse, que no se deterioren. ¿Cuánto más la creación de Dios? Daniel capítulo 4, verso 17. Estamos mirando a la historia de Nabucodonosor y su sueño, y en el verso 17 dice el verso: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo, o sea el Elión, gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nabucodonosor está dando testimonio de que Dios es el que gobierna, de que él era un hombre muy importante en Babilonia, pero ¿quién es el que gobierna? Dios. De que muchos gobernantes se han levantado en la historia de la humanidad, pero ¿quién es el que gobierna? Dios, porque Dios tiene el poder. Dios puede hacer todo lo que desea hacer, pero no lo hace de una manera arbitraria, sino lo hace de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su naturaleza, porque Él no puede mentir ni puede ser tentado por nadie. Él lo puede todo, amén. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el Omnipotente, Él es el que no tiene que pedirle ayuda a John Jairo para hacer lo que quiere. No tiene que pedirle ayuda a nadie para hacer lo que quiere. Él manda, ordena, ejecuta, porque Él tiene todo el poder. ¿Lo crees? Amén. Él tiene el poder. Todo lo que sucede, hermanos, en la creación, aún un accidente de nuestros hijos, aún el fallecimiento de un padre en una moto, aún que me caí en las escaleras, aún cualquier situación que pasa en nuestra vida, Dios tiene el control. Él gobierna, hermano, los más mínimos detalles, y todo lo que sucede y es en la creación se encuentra bajo el gobierno de alguien más poderoso que nosotros, y se llama el soberano Dios. Dios es el todopoderoso de la creación. Dios tiene toda autoridad sobre lo material, sobre lo espiritual, hermanos, amén. La divinidad tiene todo el control. Todo el control. A Él no se le salió de las manos que Adán y Eva pecaran. Dios no tuvo que rascarse la cabeza. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Será que le pido ayuda a Julio Mosquera? ¿Será que él me da un consejo? ¿Será que le pido ayuda a los de Bucaramanga? No. Dios tiene todo el poder. Dios tenía poder para matar a Adán y Eva inmediatamente. Los mato y me hago una nueva parejita que me obedezca. Pero no es así. Es el poder tan grande de Dios que está aún sujeto a sus otros atributos, como el atributo del amor, como el atributo de la misericordia, y uno que vamos a estudiar mañana, que es el atributo de Dios de gracia. Pero Dios tiene todo el poder. Miremos ahí Génesis 8:22. Dice la Escritura: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ese es el Dios que tiene poder para gobernar. No ha fallado el sol en dar sol a la humanidad. No ha fallado la luna en dar refrigerio a la humanidad. No ha fallado nada. Aún la tierra sigue produciendo hierba, ¿qué? Verde, aleluya. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Aún las semillas siguen produciendo semilla de mango, así quieran clonarlas, quieran hacer lo que quieran, pero Dios es el que tiene poder para hacer fructificar. Y Dios tiene el poder también, pero un poder con autoridad. Y ese poder de Dios, lo miramos ahí, está en el universo, el control del universo. La luna y las estrellas se han mantenido, la tierra sigue girando sobre su propio eje, ¿cierto? El sol, las estrellas no se caen, nosotros no volamos, ¿por qué? Por el efecto de la gravedad. Por eso nosotros
podemos darle gracias a Dios por su poder. Aún las leyes de la física se sujetan a Dios. Nada puede cambiar sin Dios. Dios tiene todo el poder. Pero Dios también delega poder con autoridad a su primer hombre creado. El problema es que desde la dispensación de la inocencia hasta la dispensación actual, ninguna de estas dispensaciones, ninguna de esas administraciones, ningún hombre ha sido capaz de gobernar con poder como Dios. Todo a los seres humanos se les salió de control. El primer hombre en un estado tan maravilloso como el jardín, en un estado sin contaminación, sin polución, sin temblores, sin agua sucia, con toda la armonía del caso, y el primer hombre fracasó. Y empezamos a mirar el gobierno del hombre, fracasó. Y se levantaron hombres poderosos, orgullosos, vanidosos como Nimrod, que quisieron hacerse otro nombre fuera del nombre de Dios, fracasó. Y todos los gobiernos humanos, ninguno tiene poder para gobernar algo que genere belleza y armonía. Mire cómo está el mundo de hoy. Miremos cómo está el mundo. Hace 30 años atrás, pienso que 40 años atrás, cuando no había agua en el barrio, iban al aljibe más cercano y había agua para regalar para todo el mundo del aljibe. Estaba muy niño yo en el aljibe de la casa de mis padres y se regalaba el agua, pero al tiempo el agua se vende, al tiempo el agua se contamina. Todo lo que el hombre ha sido incapaz de gobernar con juicio y equidad, al punto que hay un desorden bastante fuerte en todos los gremios del mundo. La salud está enloquecida. Lo que se creía erradicado ha vuelto a levantarse. Pero Dios delegó poder con autoridad, pero Adán no respondió a esa autoridad que Dios le dio. Esa autoridad de gobernar, esa autoridad de poder para mandar en un tiempo muy poquito. Perdió todo porque desafortunadamente el pecado hizo su faena, trajo sus consecuencias, y a partir de que esa autoridad él no la supo apreciar, todo empezó a deformarse, a dañarse en el mundo, la naturaleza, nuestro cuerpo. Pero Dios delega poder con autoridad al primer hombre. Él debió guardar, Génesis 1:26, él debió guardar lo que Dios le dijo. Génesis 1, verso 26, dice así la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y está hablando hagamos en plural, es decir, estaba la deidad divina trabajando en algo maravilloso, en la creación con poder. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dijo, y señoré, como quien dice, mi hijo, le doy autoridad sobre todo lo que yo creé. Pero ¿qué hemos hecho con esa autoridad, con ese poder? ¿Sabe el poder de los grandes científicos de crear una bomba atómica? ¿Qué problemonón nos metieron? ¿Qué problemonón nos metieron en el mundo? Y qué aplausos tan grandes con esas ojivas nucleares. ¿Para qué? Chernobyl, un desastre natural. La ciencia apartó su corazón de Dios y enloqueció la ciencia. Pero Dios sigue teniendo el poder, mis hermanos. Adán y Eva debieron guardar y labrar este territorio hermoso. Pero uno pudiera creer, ¿será que a Dios se le salió de las manos todo esto? ¿Será que a Dios se le salió de las manos que mi hijo no muriera, o mi hija, o mi papá no se estrellara, o se cayera esta casa? ¿Será que se le salió de las manos? Pero Dios es capaz de intervenir en la creación misma, sujetándolo todo. Por ejemplo, Él puede detener el sol casi un día entero sin que esto afecte lo demás. Tenemos testimonio en Josué 10:13. Él es capaz de hacerlo, porque Él es todopoderoso. ¿Y el sol qué hace? Inmediatamente paro. Dios tiene poder para inclusive intervenir en la vida de dos ancianos
que no tienen la capacidad de fructificar y decirles, yo soy el Dios Todopoderoso, como le dijo en Génesis capítulo 17 a Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy el Dios Todopoderoso. Vas a tener un hijo a los 100 años. ¿Tiene poder Dios? Aleluya. A una viejita de 90 años. Y usted va a ser mamá y se rió. Pero es el poder de Dios. Dios usa su poder para traer alegría a un hogar. Dios no hace un poder para traernos a nosotros tanta aflicción. Él quiere que ese poder armónico esté en su hogar, en su vida, que usted le dé gracias a Dios. Dios tiene bajo su control los corazones de todos los gobernantes. A él no se le salió de las manos Hitler, a él no se le salió de las manos Maduro, no se le salió de las manos Chávez. Dios tiene el control de todas las cosas. En el Proverbio 21:1 encontramos que el corazón de los gobernantes, dice la escritura, Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor, en la mano de Jehová. Jehová el eterno, el yo soy que el hermano nos compartía esta mañana. Jehová, el nombre personal de Dios. Jehová el eterno, yo soy. El Señor tiene bajo su poder y control aún a Satanás. Satanás no puede hacer nada. Tiene poder limitado. Dios, todopoderoso. A él no se le sale de las manos su problema ni su vida. A él no se le sale de las manos que a nosotros nos digan mañana tiene cáncer. A él no se le sale de las manos eso. Él tiene el control y el poder para hacer lo que quiera. Él pone la llaga, pero Él también pone la cura. Él manifiesta su poder y su amor de una manera preciosa, de manera que traiga a nuestra vida lo mejor. Aún una enfermedad implica su soberanía en nosotros, implica su gobierno, su autoridad. ¿Será que el barro le podrá decir al alfarero, no me haga así? Él tiene poder, aleluya. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ¿qué dice? Ha hecho. Qué poder, ¿cierto? Y si pensamos y hablamos de que solamente fue crear las cosas que vemos con solo hablar, sea el sol, qué poder. Pero hay un ataque fuerte a las verdades doctrinales escritas por el Espíritu del Señor. ¿A quién le vamos a creer? Todo lo que el mundo hace es atacar la verdad de Dios. Dios creó al ser humano con sus poderosas manos. Me entretejiste en lo más profundo de la tierra, pero en Colombia nos damos el lujo de decir, maten los niños a las 24 semanas de gestación. Nos damos el lujo en Colombia de decirle a Dios, te desafiamos, tu palabra para nosotros no vale, nosotros somos científicos y estamos avalados por las autoridades, maten los niños de 24 semanas. ¿Qué problema no se metió Colombia? Dios Todopoderoso creó todo. Y ese mismo pensamiento lo tenía Faraón, maten los niños. Moisés, Dios utilizó su gran poder y Moisés fue rescatado. Ese mismo pensamiento lo tenía Herodes en su tiempo, maten los niños. Y todo, y siempre es un ataque contra los niños. Y gloria a Dios, que tiene poder para levantar hermanas en diferentes asambleas para trabajar ¿con quién? Con niños, rescatando niños, hermanos. Mientras que Satanás los quiere matar, nosotros como iglesia tenemos que imprimirles ¿qué? Vida, aleluya, eterna. Vida en Cristo. Y hay mucho por hacer todavía, mis hermanos. No importa cuán viejito estemos, no importa cuánto estemos, hay mucho todavía por hacer en su barrio, en su comunidad, en su escuela. Mucho por hacer. No necesitas ser un elocuente teólogo, solamente necesitas tener a Cristo, el Espíritu Santo, y lea la palabra y hágale. Hágale para adelante. Mientras tenga el Espíritu de Cristo y mientras el Espíritu de Cristo gobierne su vida, usted va a tener victorias, aleluya, amén. Dios, hermanos, es el que lo puede todo. Y hay cosas que a veces no comprendemos. Oramos por un enfermo y si Él es todopoderoso, ¿por qué no lo sanó? Pero tenemos que a veces
mirar qué cosas misteriosas que no podemos entender. Y como dice Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que para uno como cristiano es difícil entender. Venga, pero yo me arrepentí. Venga, pero yo acepté a Cristo. ¿Y cómo es que se me muere mi hijo? ¿Cómo es que se me muere mi mamá? ¿Cómo es que se me va mi esposa? ¿Cómo es que me echas del trabajo? Pero Dios te dice hoy: lo que yo hago, lo que yo permito, aunque tú no lo comprendas, lo entenderás después. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Amén. Él tiene el poder. Hermano, diapositiva número 3. Eso. La diapositiva número 3 me hace pensar en este estudio, después de estudiar y estudiar y decir: Señor, ¿cómo hago para presentar esa virtud tan grande tuya? ¿Cómo hago? Alguien tan débil como yo, ¿cómo hago para presentar ese atributo tan grande? Pues Dios me mostró que Él tiene poder para sustentar. Él tiene poder para sustentar. No solamente crea y gobierna, sino que Él sustenta. Y eso es lo que muchos de nosotros que estamos en fundaciones, vamos a montar este proyecto, pero tiene que ser autosostenible. Cuando vamos a mirar, no, saque dinero, no, esto no está produciendo, porque necesita algo autosostenible, que para ayudar a obreros, que para ayudar allí, que para esto. Pero Dios no necesita de eso, mis hermanos. Él sustenta todo. Él sustenta todo. Puede que, ¿cómo es que dice la canción? Puede que se apague el sol, ¿cierto? Puede que ya la luna no salga, puede que no llegue a la cuenta de ahorro las ayudas para obreros, pero Dios sustenta todo, amén. Él se encarga de sostener al que llama. Él se encarga de mantener a un Elías, así sea en una cueva, así sea a punta de carne y de pan. Él tiene el poder para sustentar. Y si usted fue llamado por Dios, sírvale a Él, no le dé temor. Viva para Él. Haga lo correcto. Y que el mundo glorifique a Dios por buenas obras, por sus buenas obras. Dios tiene poder para sustentar. Hebreos 11:3. En Hebreos, el autor de los Hebreos, a este libro, es muy bonito el libro de Hebreos, hay mucha riqueza, mucha riqueza. Es Hebreos 1:3, no 11:3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, dice, quien sustenta todas las cosas. Eso me parece maravilloso, hermanos. Eso me parece maravilloso, porque esto me da consuelo, esto me da fuerza, esto me da control, esto me da tranquilidad de saber que si estoy pasando por un momento difícil, cualquiera sea el índole de su momento, usted puede confiar en esta palabra. Él sustenta todas las cosas. Amén. Él sustenta a Mario con su dificultad. Él sustenta a la que tiene artritis con su dificultad. Él sustenta al joven con su dificultad. Él lo sustenta todo, aleluya. Y esa palabra sustentar nos da la idea de apoyar o llevar. De apoyar o llevar. ¿Dónde está nuestro apoyo? ¿Dónde está nuestro ayudador? Está en el cielo, aleluya. ¿Necesita algo para su vida? Tal vez algún hermano se ha puesto duro de corazón contra usted y le ha cerrado de pronto su ayuda, pero Dios no le va a cerrar su ayuda. Tal vez su esposo se ha vuelto duro y rígido con usted, pero Dios no, porque Él es su sustentador. Confíe en Él. Debemos confiar en Él. La gran cantidad de misioneros de los siglos pasados tuvieron muchas dificultades para empezar una obra. Se les cerraron las ayudas de algunas iglesias, pero Dios sustentó muchas misiones. De alguna parte el Señor abrió corazones y fueron sustentados. Dios hace grandes. Anoche hablaba de un milagro maravilloso que me contaba un hermano y se me erizó la piel. Cómo Dios respondió a su hijo. Es hermoso el sustentador que tenemos. Amén. Y esa palabra sustentar nos habla de ese Dios grande que tiene poder no solamente para llevar o apoyar, sino también para amparar. Por eso cuando cantamos: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza,
nuestro pronto auxilio en la tribulación, pero no estoy hablando de la tribulación apocalíptica ahora, no. Su problema, su desgracia, su dificultad, que tengo problemas de colon, que tengo la operación del niño, que no tengo dinero para sustentar esto, que no tengo Sisbén, que a mí no me han sisbetizado, que el Sisbén está por allá en D9 como si fuera un rico, pero vivo en un barrio pobre. Pero recuerde, Dios es su sustentador y Él tiene poder, hermanos. Y si usted está aquí, si yo estoy aquí, ¿quién nos trajo? Dios. No fue el carro que yo tengo, el carro que usted tiene, es Dios el que nos da ese poder de levantarnos de la cama para poder inclusive ir a cepillarnos y lavarnos la cara. Qué poder el de Dios. Él tiene poder para amparar, Él tiene poder para alimentar. Miremos el Salmo 104. Salmo 104 es muy hermoso. Deberíamos pensar en tener tanta gratitud por leer lo que leemos acá en el verso 14. Mire lo que dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Aleluya. No es su plata, no es mi plata, no es lo que usted gana, es el poder de Dios. Usted se sienta en su mesa a desayunar y si tiene 2 o 3 hijos, 3 platicos, 4 platicos, 4 huevitos, 4 pancitos, 4 arepitas. ¿Quién hizo eso? ¿Ara? ¿De uno? Dios. Dios es el que hace brotar la comida de la tierra. No importa, el mundo le puso precio a todo esto, puede que un huevo valga 100,000, pero no es la plata suya, es el poder de Dios el que hace brotar eso para que yo tenga el pan en mi mesa para mis hijos. Qué aleluya, hermanos. Qué gracia la de Dios. Yo digo, la comida no tiene precio, hermanos. Si usted le mete a unos tenis 800,000 pesos, que porque son de marca, y chilla porque subió la leche, eso es una vanidad muy brava. Y se la pasa haciendo cálculos si subió el pan, pero si compra el motor del carro valió 10 millones y ¡prum! 10 millones le embutió. Pero va a comprar comida y chilla por comprar comida. La comida no tiene precio, por eso el Señor dice en su palabra: teniendo sustento y abrigo. ¿Qué dice? Estemos amargados por esto. ¿Qué dice? Contentos. Así sea que comamos huevo todos los días, pero Dios nos produce un huevo. En la pandemia estuvimos encerrados. Yo estuve con mis hijos encerrados en la capilla. La alcaldía nos llevó 2 mercaditos en toda la pandemia, 2 mercaditos, pero Dios no me desamparó. La ayuda llegó por otro lado, pero Dios sustenta. ¿Sabe qué hice en la pandemia? Me compré esta Biblia, la mandé a traer inmediatamente, se la compré a Marina. Marina vende Biblias, me la mandó esta Biblia y compré un comentario muy hermoso. Yo dije, voy a aprovechar esta quietud, que no puedo salir a predicar, porque no me puedo volver el que soy, el que predico todas las veces yendo por allá como un loco. No, voy a depender de Dios y voy a empezar a llenar más mi corazón de su palabra. Y me compré esta Biblia y me compré el comentario y empecé a estudiar más, a empezar a leer más y más y más, dándole gracias a Dios, porque aún en la pandemia salí vivo. Mi esposa le dio COVID, salió viva, duramos 12 días en Manizales y salió viva, y todo por el poder y la gracia de Dios. El Señor me amparó, lo amparó a usted y a todos. Otros hermanos se fueron, pero así era la voluntad de Dios. Pero aún así Dios sigue amparando, amén. Y también nos defiende. Este mundo tan complejo, hermanos, necesita un Dios que tenga mucho poder, que lo puede todo. Un Dios que puede ordenar el mundo, un Dios que puede mejorarlo todavía, y solamente lo puede hacer un Dios, como lo predicó Íñigo esta mañana, que es creador y que sabe que creó, pero también que sustenta y que es poderoso, amén. ¿Hasta qué hora vas? ¿A las 12? No, que me falta todavía.
Miremos la diapositiva número 4, Danielito. Gracias. Esta diapositiva, entonces ya entramos. Dios tiene poder para gobernar todo lo que es su naturaleza, ¿cierto? Y lo increíble es que a pesar de la desobediencia de los primeros hombres, aún sigue Dios gobernando y teniendo poder. Pero aquí vamos a entrar entonces ya en lo que tiene que ver con la naturaleza de nosotros, nuestra humanidad, el fracaso del hombre. Hemos sido incapaces de gobernar cualquier cosa, inclusive nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Pero a pesar del pecado, a pesar de la desobediencia, a pesar de que el pecado nos trajo ruina moral, ruina física, ruina espiritual, a pesar de todo ese rompimiento, Dios tiene poder para salvar y perdonar. Y eso es lo más maravilloso, hermanos, que Dios, en las diapositivas que ustedes ven, ahí coloqué varios versículos que testifican de que Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Bueno, ese es otro tema de gracia más adelante, pero por lo menos tenemos la gran evidencia de que Dios, el eterno, el todopoderoso, el creador, tiene poder para tomar forma humana. Indiscutiblemente grande es el ¿qué? Misterio de ¿qué? De la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Y por más de que su cabeza no lo pueda entender, nuestra cabeza no lo puede entender, hay que creerlo. Debemos creerlo. Él toma forma de hombre. Dios tiene el poder para hacerse visible. Lo que los judíos no podían hacer. No me toquen el monte porque el que vaya muere. Moisés, hable usted con él. Nosotros estamos temblando. Hable usted, Moisés. Él tiene poder. Dice, no me verá hombre y vivirá. Pero Dios tiene poder para hacerse visible. Tiene poder para hacerse palpable. Anoche lo leí el hermano San Juan 1, ¿cierto? Tocante al verbo de vida, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios Todopoderoso se encarna. ¿Con qué propósito Dios hace eso? Porque es que, hermanos, nosotros, los seres humanos, somos tan duros de corazón para creerle a Dios. Con solo la naturaleza ya era para habernos postrado ante Él, ya solamente, eres Dios. Pero Él viene acá, viene a este mundo, viene hacia usted. Él, yo no puedo ir a Él, pero Él viene a usted. El poder de Dios, el que se dejó palpar sin que su naturaleza, sin que su carácter, sin que su personalidad menguaran interiormente. Todo lo que Él hacía era bello en Cristo Jesús. Él tocaba todo, donde llegaba era alegría. Lo que predicaba era con autoridad. La gente se emocionaba de Él. Dios en Cristo, aleluya. El Verbo encarnado, el Todopoderoso, permitió que lo escupieran. El Todopoderoso permitió que le pusieran una corona de espinas. El Todopoderoso permitió que naciera en un, ¿cómo se llama? Sí, una pesebrera. El Dios Todopoderoso pedía prestado 2 mulitas para entrar a Jerusalén. El Dios Todopoderoso pidió prestado una barca. El Eterno, el que creó todo. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Se humilló, se hizo presente sin que nosotros sufriéramos daño o muriéramos. Se hizo presente. Jesús tiene poder para vencer la distancia entre usted, que es un pecador, y yo, hacia Dios. Él venció esa distancia. Él triunfó en la cruz. Amén. Y por eso nosotros tenemos que gozarnos y dar gratitud a ese gran Dios que tenemos. Ese Dios que tomó forma de hombre. Jesucristo, un poderoso Salvador. Lucas, leámoslo ahí en Lucas, el médico Lucas. Es un buen libro para leer, para aprender, para conocer. Lucas, capítulo 1, verso 68.
Dice la escritura, aquí está hablando Zacarías, y Zacarías, verso 67, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso, ¿qué? Salvador. Vean, yo fui salvo hace 22 años. ¿Cuántos de acá son salvos? ¿Ya le entregó su vida a Cristo? ¿O se va a resistir al poder de Dios? El poder de amarlo a pesar de sus dificultades. Y número 5. Diapositiva número 5, por favor. Gracias, Daniel. Dios tiene poder sobre la muerte. Dios tiene poder sobre la muerte. Miremos ahí Efesios 1:19. Efesios 1, capítulo 1, verso 19. ¿Qué podemos decir ante esto, hermanos? Efesios 1:19. Dice la escritura: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué más dicen? Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, ¿quién? El imperio de la muerte. Destruyó, él tiene poder para eso. Por eso, si en algún momento muriésemos por cualquier situación, el poder de Dios es tan grande que un día vamos a resucitar. Así como Cristo resucitó, yo creo que un día iré, si Él me permite pasar por eso, resucitaré para heredar un cuerpo de poder, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal. Ese es el poder de Dios. ¿No quisiera eso usted? ¿No quisiera que nuestros hijos heredaran eso? ¿Qué le vamos a heredar? ¿Una casa de ladrillos? ¿Qué queremos que nuestros hijos hereden? Que hereden lo que usted les sembró a ellos, lo que usted le enseñó a ellos. Saque tiempo para sembrar en sus hijos, para darles, muéstreles este poder. Qué manera tan poderosa la del Señor para derrotar a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Hermanos, ¿sabe cómo venció Cristo Jesús? Se humilló, fue a la cruz. No se defendió, no pateó, no golpeó a nadie. Él se humilló y venció a la muerte. ¿Cómo liberó Dios a un pueblo esclavizado en Egipto? Un corderito. No utilizó las bombas que muestra Rusia, que vamos a mostrar las bombas. Si usted me amenaza, yo le mire las bombas mías. Y el de Japón, mire, yo también me da las mías. Y no, Dios no necesita eso. Dios solamente un cordero. ¿Y quién es nuestro cordero? Cristo, aleluya, ¿cierto? Los métodos de Dios son tan diferentes a los métodos de los hombres. Dios usó un cordero para liberar toda una nación de la esclavitud. Usó el sonido de unas trompetas para derribar los muros de una ciudad grande como Jericó. Usó un muchachito con una piedra para derrotar al que tenía atemorizado a todo un pueblo lleno de guerreros, en primera de Samuel, que era David. Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló y vino a ser el autor de eterna salvación. Su victoria cambió la historia. Amén. Su victoria. Claro, ¿qué éramos nosotros antes de ser cristianos? ¿Qué éramos? Borrachos, mujeriegos, groseros, pero el poder de Dios lo cambió todo. Amén. ¿Trae armonía? Claro. Última diapositiva, hermanos. Dios tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Definitivamente el mundo está en su momento, en un momento difícil, está que colapsa, la tierra gime, problemas, que el dólar sube, que esto. Pues decía el hermano que nos preocupamos por el dólar y le preguntaba: ¿usted tiene dólares? No, no, entonces ¿para qué se preocupa? ¿Cierto? Que el dólar subió, pero ¿usted tiene dólares? No, entonces ¿para qué se preocupa? Pero Dios tiene el poder.
para hacer nuevas todas las cosas. Y algo nuevo que ha hecho es nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Qué sigue diciendo? Todas son hechas nuevas. Empecemos por eso, un nuevo corazón, una nueva forma de pensar. A pesar de que tenemos el Espíritu Santo, a veces nuestra carne quiere revelarse, nuestros pensamientos, pero Dios nos hizo nuevos, ¿cierto? Y Él quiere hacer algo nuevo todavía, y el nuevo cielo y nueva tierra. Nuevas todas las cosas. Segunda de Pedro 3:13, dice la Escritura: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el Dios todopoderoso. Él hace como Él quiera, y Él dijo que iba a hacer nuevas todas las cosas. ¿Usted va a estar en eso nuevo? ¿Sí? ¿Vamos a estar en ese cielo nuevo, tierra nueva? Vamos a disfrutar, ya lo disfrutamos. Ya disfrutamos del reino de los cielos. Ya disfrutamos porque lo vemos, porque el Señor nos lo otorgó por la fe en Cristo. Si alguno que está aquí presente ha decidido ir con su fuerza a vencer al mundo, si alguno que está aquí presente ha decidido ir con su fuerza, con sus títulos, a ganar al mundo, yo le digo: pare, confíe en el poder de Dios. No aparentemos, no busquemos aparentarle a nadie. Seamos cristianos que confían en el poder de Dios. ¿No es fácil? Sí, no es fácil, pero Dios tiene poder en Cristo. Vamos a orar, darle gracias al Señor por estos tiempos, que esto nos edifique, nos traiga gozo, alegría y consuelo. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque el único que puede revelarnos todo esto con sencillez, Señor, eres tú, Señor. Gracias, Señor, no queremos armar predicaciones para exponer, aparentando, creyéndonos más, sino hacer lo que tú nos mandas, Señor. Permítenos, Señor, que tus revelaciones, Señor, no nos hagan daño, Señor, no nos vuelvan arrogantes, sino nos hagan más humildes, Señor. Nos hagan humildes para primero vivir tu palabra y después para enseñarla a nuestros hijos y a los demás. Oramos, Señor, que bendigas esta reunión y que des mucha fuerza y fortaleza a los que están acá, que estén enfermos o debilitados. Pedimos por los hermanos, en el nombre de Cristo, amén.